Sí, buenas noches con todos los presentes, Juan. ¿Cómo está? Buenas noches. Hoy tenemos la segunda clase, lo que se ha dado su primera vez de la NIF, ¿no? Muy importante que hoy se va a ver seguramente con alguna casuística. Y también ya les compartí a tanto su correo como al WhatsApp los materiales adicionales para complementar la clase de... Juan, te dejo entonces para que continúes. Genial, muchas gracias, Hilton. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, para continuar de la sesión anterior que se desarrolló, eh, sobre todo doctrina, lo que dice, lo que requiere la norma como tal, lo que es NIF 1, ahora vamos a abordar cómo sería la aplicación práctica de, este, de esta adopción, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que para poder aplicar NIF 1 deben conocer los otros requerimientos de las demás normas, ¿no? Todas las NIF y NIF. Hay que tener muy claro el concepto de costo atribuido de las exenciones que discutimos la semana pasada, que el costo atribuido lo van a utilizar si está en un proceso de adopción, ¿no? Eso es lo que más se aplica. ¿Por qué? Porque eh, lo- donde hay problemas son en los activos de largo plazo, ¿no? Los que se acumulan, como es el activo fijo, los intangibles, las inversiones subsidiarias o asociadas. Ya, ahí es donde se podría decir está lo fuerte en el tema de adopción de NIF por primera vez, ¿no? Recordemos que la sesión primera se consideró 3 años que el NIF exige, ¿no? Son 3 años de un estado de situación financiera comparativo. Y hacer todos los ajustes a resultados acumulados y cuáles a resultados del periodo que se está haciendo la adopción. Los 3 años el primer año es el año de transición, el segundo año va a ser el comparativo para el año de adopción. Si hablamos del caso que van a adoptar NIF por primera vez en el año 2024, el comparativo debería ser el 2023 y el año de transición debería ser el año 2022 o va a ser el 1 de enero del 2023. Sí, voy a compartir, correcto. Este material les he compartido a Hilton para que lo distribuya a ustedes. Acá está toda la doctrina a que se refiere costo atribuido y el por qué, ¿no? El porqué de esta salida práctica que da el IASB al adoptar por primera vez NIF, ¿sí? Si bien es cierto, son opcionales, no es obligatorio, se refiere a que eh, aplicas un criterio de medición con efectos retroactivos, ¿no? O sea, a la fecha de transición, podría decirse, ¿correcto? Pero no va a afectar las políticas contables. Les doy un ejemplo. En MIG 8 indica, ¿no? Distinto a la política de revaluación de activos, eh, optas por una política o cambias una política. En MIG 8 te exige que sea retroactivo, ¿no? Como si siempre hubieras aplicado esa política contable. A excepción de algunas políticas de adopción que cada norma lo desarrolla, ¿no? En este caso, la NIS 16 desarrolla el tema de la revaluación o el valor razonable de los activos, no requiere que sea retroactivo, ¿no? En 16. Pero cuando es inversión inmobiliaria, mides a valor razonable, ese sí, ese cambio de política sí es retroactivo, ¿no? Entonces, en el tema de costo atribuido, es una exención voluntaria porque te indica, tienes que evaluar tus activos, debes darle un valor y de arranque, no el punto de arranque. Podría ser pues, el acumulado de documentos, mejoras que se les haya adicionado este activo, instalaciones nuevas, qué sé yo. Entonces, podrías hacerlo así, pero el IFRC dice que podría ser muy laborioso e impracticable, ¿no? Entonces, te da una salida, indica, haz una revaluación y esa revaluación que sea tu costo inicial, ¿no? ¿Correcto? Con eso arrancas tus depreciaciones y la estimación de vida útil. Les doy un ejemplo. En este, en este material, los casos son muy puntuales, ¿ya? Y les va a ayudar bastante cuando esté en proceso de diagnóstico. Fíjense,
para leer solo este caso. El resto de casos lo van a leer ustedes para que esté bien claro y pasamos a la aplicación práctica. Fíjense, acá indica, ¿no? Utilizar el costo atribuido para asignar una medida. El ejemplo es, la empresa de servicio de transporte central es una entidad que adopta por primera vez las NIF. La empresa ha definido como año de adopción el 2014. Para en este caso debe ser el 2024, ¿no? Por lo tanto, ha definido como fecha de inicio a la transición el 1 de enero del año anterior, comparativo, ¿no? En este caso sería 2023, pero para este presente caso es 2003. Fecha en que se deberá emitir el estado de situación financiera de apertura bajo NIF, ¿correcto? Dice, el activo principal de la empresa está formado por las unidades de transportes de pasajeros que se deprecian contablemente utilizando una tasa del 20% anual, que es la tasa máxima establecida para fines fiscales, ¿no? O sea, toma como referencia, como principios de contabilidad antes de la adopción de NIF, estaba tributarizada, se podría decir, su contabilidad o la evaluación, medición de sus unidades de transporte, ¿no? Que es su principal activo de esta empresa de servicio de transporte. Indica también, ¿no? Que el activo principal está formado por las unidades, perdón, está 20%, lo cual ha generado que la mayoría de las unidades de transportes a la fecha de transición a las NIF tenga un valor en libros de contable de cero. Es decir, ¿no? Como aplicaban las tasas tributarias, las unidades estaban a valor cero, ¿no? El valor en libro cero, pero seguían produciendo, seguían teniendo un valor económico. Por eso indica acá, ¿no? Dichas unidades siguen generando beneficio económico y por lo tanto el valor contable no refleja la realidad económica para ese activo. Entonces indica acá, se solicita conocer si es obligatorio en esta situación el costo atribuido en la fecha de transición. ¿Correcto? O sea, si ustedes están adoptando y la fecha de transición es el 1 de enero de 2023 y tienen activos que todavía están generando beneficios económicos y ya está totalmente depreciado, la norma te indica que primero debes darle una medida, ¿correcto? Te dice, ¿no? Pero hay una exención, como le decía, no pueden hacer una revaluación y con eso parten su valor en libros del activo que menciono. Pero acá indica, ¿no? Es obligatorio en esta situación usar el costo atribuido. Como le mencionaba, el costo atribuido es una exención que está en las normas, es voluntaria, no te obligan. Si deseas hacerlo, si no, no, tú buscas la solución práctica, ¿no? Entonces indica acá, el costo atribuido es una exención voluntaria y por lo tanto es una opción para la empresa que decida adoptar NIF. No es una obligación adicional, no es una obligación. Adicionalmente, para el caso específico, es recomendable que la empresa plantee la reconstrucción del costo. Ahí está el problema, ¿no? Que debes corregir esos importes que tienes contabilizados como cero. Ya sabemos que sigue generando beneficios económicos esos activos, pero el valor en libros se encuentra en cero. Entonces, ¿qué te exige NIF? ¿No? Tienes que reconstruir su costo, ¿ya? Se reconstruye el costo corrigiendo las estimaciones de vidas útiles. Es decir, tal vez ese activo duraba 10 años, ¿correcto? O 15, qué sé yo, que le ha dado se le ha asignado una vida útil. Pero en el proceso de adopción encontraron que estaba a valor cero, entonces la norma te pide que reconstruyas nuevamente su costo. Entonces tendrías que recalcular las depreciaciones de años a razón de la vida útil que se le está estimando, ¿no? Entonces acá indica, y también hay que ver la estimación de valor residual y revisión de componentes, para ver si estas unidades de transportes se puede componentizar, ¿no? Porque desarrollamos la clase pasada bien rápida, de que un activo, una- un total activo puede estar conformado por distintos componentes o partes que cada uno tiene una vida útil distinta, entonces tendría una depreciación también distinta, ¿no? Eso es lo que te pide la norma, ¿no? Entonces, acá tendría que haber uno que está sujeto a viabilidad técnica y contable, pero es posible también, Nico. Podrías hacer eso, recabar toda la información de hace años que se ha adquirido ese activo, esos unidades de transporte, y construir nuevamente su costo, ¿no? El valor de factura, tal vez los aranceles si son de importación, los fletes, la puesta en marcha, las pruebas, los overhaul o los mantenimientos generales. Se podría hacer eso. Pero, pero, como dice, es posible también utilizar como opción alternativa el costo atribuido como criterio de medición a la fecha de transición de las mismas. En lugar de hacer toda esa recopilación de toda esa información, haces una tasación a ese activo a la fecha de transición y ese importe sería el importe con el que estaría arrancando tus activos fijos, ¿no? Entonces vendrías a hacer ahí la, las depreciaciones correspondientes, ¿no?
dependiendo de qué tipo de actividades. ¿Correcto? El problema es que es cuando no utilizas el costo atribuido, el problema es cuando son activos de hace años, hace 12, 13 años que todavía siguen operando y el IFRS te exige que reconstruyas el costo, ¿no? Entonces, acá en este documento van a encontrar distintos casos respecto al costo atribuido para que les quede bien, porque cuando hagan sus adopciones, eh, eso es lo que más se utiliza en el proceso de adopción, ¿no? El costo atribuido. Hay costo atribuido por reposición, eh, también hay tema por inversiones que tenías, inversiones en otras empresas en años anteriores, cómo has venido evaluándolas, los intangibles, y todo. Acá explica caso por caso, ¿no? Si deberías aplicar o no, qué se recomienda. Por lo tanto, les recomiendo que lo lean, y acá viene su aplicación práctica de cada contabilización de costo atribuido. ¿Sí? Caso el caso, la respuesta, la reexpresión proporcional, y la contabilización, ¿no? Cargos y abonos, como debería ser. ¿Correcto? Este material es de 5 hojas que les va a dar bastante luz para poder comprender a qué se refiere el costo atribuido, que es lo que más se utiliza en el proceso de adopción. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esto. Mira, este es el informe de diagnóstico que se hizo hace muchos años atrás. Yo participé en el equipo en el 2011, ¿no? En la empresa Hinomoto del Perú hizo su adopción por primera vez. Pese a que ya ellos estaban en bolsa, recién estaban queriendo adoptar por primera vez, ¿no? En el 2011, que ya eran obligatorios a todas las empresas, ¿no? Entonces, este es un modelo, es de información pública, porque ustedes entran al SMB y van a encontrar estados financieros de esta empresa, ¿no? Por eso el documento lo puedo mostrar sin reparo, ¿no? Entonces, este es el contenido que hubo en el proceso, las consideraciones, la matriz de impacto, las diferencias identificadas, los próximos pasos, el plan de trabajo tentativo y un listado de verificación, ¿no? Un checklist, ¿no? Y acá también les recomiendo que le den lectura para que les dé más, se les abra más la mente respecto a cómo se hace un proceso de adopción. Les he mandado también, he compartido un modelo de informe de diagnóstico y un modelo de implementación como tal, ¿correcto? Si se dan cuenta acá, en una columna se indica la norma que se debería aplicar y si actualmente aplica o no la empresa cuando está haciendo su diagnóstico, ¿no? Técnica, si sí o no, y cuál sería el posible impacto, ¿no? Si es monetario o meramente de revelación o divulgación. Por todas las leyes. Solo que hay algunas leyes de acá que ya no están vigentes, ¿no? Entonces, solo es cuestión de actualizarlo, entran a la página del Consejo Normativo de Contabilidad y pueden descargar todas esas normas. Al final es lo mismo con lo que emite el IASB. La matriz de impactos, acá indica pues qué partida va a ser más afectada, sería en rojo, el amarillo con impacto moderado que incluyen reclasificaciones, y verde que no hay, son muy leves el impacto que podría tener, ¿no? Acá se indica por cada color que indicamos acá, cómo ha afectado acá, o cómo afectaría, ¿no? Por eso dice evaluación preliminar, es una evaluación de diagnóstico. ¿Cómo impactaría a los estados financieros? ¿Correcto? Esa es una matriz así de doble entrada, uno para los semáforos, para el color de semáforo de riesgos, y cómo sería la incidencia, ¿no? En estados financieros, si hay potenciales ajustes en las cuentas, o es de baja complejidad o alta complejidad, y cómo es el impacto, ¿no? Si es alto, moderado o bajo. Para el caso de esta empresa, eran altos los ingresos, los inmuebles, maquinaria y equipo, por lo que les hablaba hace un momento, el costo atribuido, porque han hecho sus tasaciones respondientes. Las existencias también, pero estos han sido solo del comparativo. Ya inversiones en subsidiarias, también hablamos, acá se puede aplicar el costo atribuido como exención, y los demás componentes que tienen los estados financieros, ¿no? Acá lo ha ponderado una matriz de riesgos sobre materialidad. Este es el total de importancia, dice, ¿no? Lo más importante en cifras. Y
¿Dónde estaría, en qué cuadrante, ¿no? ¿Correcto? Después son los potenciales efectos en patrimonio, en el diagnóstico, ¿no? Mira, este es el patrimonio cuando te entrega o cuando tienes el estado financiero según PCGA peruano, ¿no? Acá indica 114.000, está expresado en miles de soles. Entonces, de ahí parte. Entonces, acá indica que con los ingresos inmuebles, tal vez el impacto va a ser bajo, va a ser alto, moderado, y así, ¿no? ¿Correcto? Después de las diferencias identificadas y próximos pasos, ¿no? Acá, por si ingresos, esta es una especie de matriz de impacto. Acá se aplica en la primera columna, así como en el caso que les he pasado, la primera columna es la situación como tal, ¿no? ¿Qué es lo que se ha identificado y cuál es el requerimiento de la norma? ¿Y cuál es la potencial diferencia? Si hay alguna excepción aplicable o una exención aplicable, y se indica que, para este caso, que no ha habido una excepción aplicable, ¿no? No han aplicado ninguna salida práctica que da el IFRS para este tipo de rubro, ¿no? ¿Correcto? Y acá indica los próximos pasos a seguir, ¿no? Para las ventas a provincias, para el exterior, para el proceso de políticas y sistemas. Tienen que tener en cuenta que en el proceso de adopción también podría impactar la operatividad, ¿no? Tal vez podría cambiar el sistema, actualizar el sistema y parametrizar para que capture datos y puedan ser utilizados por contabilidad, ¿no? Después indica cuál es el tratamiento tributario, así como lo conversamos la semana pasada, si va a haber impacto o no va a haber impacto. ¿Ya? Acá es 18 porque para esas fechas estaba vigente esa norma, ahora es 1015, ¿no? Que son, se puede decir, son similares, solo que 1018 era muy escueta, te daba mucho a interpretar. En cambio, NIF 15 sí tiene un montón de situaciones, no hay más principios que al final coincide con I-18, como le mencionaba, solo que no está sujeto mucho a interpretación. MIG-15, MIG-18 sí, uno interpretado de una manera, otro equipo interpretado de otra manera, entonces para no estar en ese dilema es que el JASB, en convergencia con el USGAP de Estados Unidos, fusionaron este proyecto de norma, ¿no? Y después se sigue con las acciones a seguir, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Por eso es que, recuerdan que la semana pasada les presenté un cronograma de actividades, ahí donde programas tus reuniones con las gerencias o el personal clave que te va a ayudar a definir cómo se genera eh, operativamente esta información para llevarlo a contabilidad, ¿no? ¿Correcto? Esto es igual, lo leen, por inmueble, maquinaria y equipo, qué es lo que ha pasado en esas fechas y qué es lo que se proponía según mí, ¿no? Correcto. Potenciales diferencias, alguna exención aplicable, dice sí, ¿no? Exención aplicable, sí. La NIF contiene dos excepciones a la aplicación retroactiva de estos potenciales diferencias. Utilizar el valor razonable como costo atribuido o como costo asumido a la fecha de transición y aplicar la capitalización de intereses para los proyectos iniciados a partir de la fecha de transición. Miren, ¿acá a qué se refiere? Ustedes, como les mencionaba la semana pasada, hay préstamos bancarios que pueden estar destinados para la construcción de activos fijos, ¿correcto? Y esta construcción que lo hace la propia empresa puede tomar un tiempo prudencial o un tiempo lo suficientemente largo como para que los intereses de que emanan de este préstamo que ha sido destinado para esa construcción, esos intereses se capitalicen y formen parte del costo del activo, ¿no? Pero acá hay una exención sobre eso, ¿no? O sea, aplicar la capitalización de intereses para los proyectos iniciados a partir de la fecha de transición. Es decir, la empresa pudo, estamos hablando del 2024, que va a ser el proceso de adopción, el 2023, que sería el comparativo, y el año de transición sería el 2022, el 21 de diciembre del 2022, ¿correcto? Pero podría darse el caso que los préstamos que se han realizado para, para la construcción de un nuevo activo hayan sido desde el año 2019, ¿correcto? Y la norma 23 indica que se deben capitalizar desde que inicia el proceso de construcción, ¿no? Entonces tendrías que hacer un recálculo hasta la fecha que empezaron a construir el activo, ¿correcto? Pero
hay una exención que te indica que esa capitalización solo lo podrías hacer a partir de la fecha de transición, o sea, del 1 de enero del primer año que se está adoptando. Y no irse más atrás, ¿no? Sería muy engorroso, muy trabajoso, y tendrías que identificar si se paralizó la obra, se suspenden los intereses o hay un tema de diferencias de cambio. Entonces, para evitar todo eso, hay una exención que es opcional, como les digo, ya no es obligatoria. Cuando ustedes vean MiFID 23, van a entender mejor. Ya, entonces, para este caso, en esta empresa, se han aplicado esas dos exenciones que te da la norma, ¿no? Para medir el activo fijo como tal. Y acá indica los potenciales impactos, ¿no? En el margen, en el resultado neto, en el EBITDA, en el patrimonio. Cada flecha indica si es alto, bajo o moderado, ¿no? Igual, próximos pasos a seguir, ese es lo que el plan de acción, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? Correcto. Los próximos pasos, para las existencias también. Lean el material que esto les va a despejar más la mente cada vez que cuando lleven ya los otros cursos, se van a saber cómo se aplica, ¿sí? Bien, para poder pasar a la siguiente lámina. Y eso es, como les mencionaba, léanlo y les va a favorecer bastante, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Sí, con esto ya te pasé, ¿no? Tengo ya desde compartido el material. Ya, ok, ya, ok. Ahora dejamos ver el material. Ya bien. Esto, para poderlo desarrollar, les voy a explicar en qué consiste esta materia. Esto es lo que explicamos la semana pasada, cuáles eran los principios de contabilidad generalmente aceptables, que las normativas que el Perú se consideraba como principios de contabilidad. Este es un breve resumen de cómo se aplica el NIF 1, que mencionamos primero se reconocen los activos y pasivos que están de acuerdo en NIF pero no estaban reconocidos, después se da de baja las partidas de activos y pasivos y elementos del patrimonio que no son reconocidos por NIF, se reclasifican las partidas y después se hace un tema de medición, ¿no? Que están los ejemplitos que desarrollamos la semana pasada. Estos son por lo general, los principales desvíos a las NIF que se tiene en el Perú, ¿no? Por esa empresa mediana, porque las empresas medianas no tienen muchos instrumentos financieros complejos, ¿no? No hay mucho que ver en instrumentos financieros. Pero esta es casi la mayoría de casos, ¿sí? Yo les indiqué que deben hacer un plan de adopción con fechas, ¿no? Para la visita preliminar, la visita final y todo. Para el caso de esta empresa, vamos a ver. Como dice Nick, ¿no? Primero, tomas los tres balances o los tres estados de situación financiera para el año de adopción, ¿no? En este caso, el año de adopción plena es el 31 de diciembre de 2023. El año comparativo con NIF sería el 2022 y el año de transición, o sea, donde se ingresan todos los ajustes NIF, sería el 1 de enero del 2022. Vale decir 31 de diciembre de 2021, ¿no? ¿Correcto? Entonces, este es un resumen, que así es como lo tenía este cliente. Partido. Entonces, acá se hizo un resumen indicando cuáles son los principales impactos, ¿no? Acá menciona, ¿no? Los que están en verde es donde ha habido mayor impacto en el proceso de adopción, en estas partidas. En naranja son los que han tenido baja, no ha sido muy relevante el impacto monetario ni numérico, pero sí ha habido un tema que incluyen reclasificaciones, ¿no? Y los de amarillo es donde no había efecto por procesos de adopción, ¿correcto? Después de eso, pasamos a esta matriz, ¿correcto? Fíjense, acá indicamos, ¿no? En estas tres columnas se replica lo que tenías en el resumen, cómo te entrega el cliente, ¿sí? Fíjense, y ahí. Y se incluye solo dos estados de resultados. Aquí estamos estados de resultados. Si se fijan, siempre deben hacer la prueba de que el resultado del ejercicio del estado de situación financiera coincida con el estado de resultados, ¿no? Por 2 años. Diferencia de céntimos, que no es relevante.
Y luego a esto empieza el trabajo, ¿no? Si ustedes se fijan, acá hay una serie de ajustes en cada año. En el año uno, en el año 2, en el año 3 para el estado de situación financiera, cómo ha afectado estas cifras. Están entre reclasificaciones y ajustes, ¿no? Y ahí se fijan en el estado de resultados, solo se hace por 2 años. Estos son los ajustes NIF, solo por 2 años, ¿no? Por el 2022, para este caso, que es el estado de resultados, y el 2023. La norma es lo que pide eso, ¿no? Solo para el estado de resultados, 2 años. Solo para el balance, se pide tres años. ¿Correcto? Y acá solo se traslada. ¿Y de dónde jalas esto? Estos números. Estos números salen o se han resumido en esta cédula de reclasificación, de ajustes y reclasificaciones. ¿Correcto? Y cada ajuste y reclasificación, por si acá tenemos un cargo con un abono. Si se han dado cuenta acá, en esta primera columna le hemos asignado un código a cada cuenta. Por ejemplo, el ejemplo es el BG1, que podría ser balance general 1, que es el efectivo y el cliente efectivo, y todo cómo está compuesto se traslada a esta columna. ¿Sí? Aquí está la siguiente la matriz. Se asigna a todas las partidas un código para que pueda jalar la fórmula, porque está todo formulado, y no estar haciendo en esta hoja directamente los ajustes, ¿no? Sino van a jalar de otra pestaña, ¿correcto? Entonces, los asientos. Estos asientos de ajustes y reclasificaciones indica acá, ¿no? BG16, que se le dio un código en el balance, indica que hay un cargo a esa cuenta con abono a otras cuentas por cobrar comerciales relacionados, ¿correcto? ¿Y dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar en BG1F18, ¿no? Debería ser acá. Se quitó, creo, ¿no? ¿Cierto? Se puede ver, sí, ¿no? Sí, ahora sí se ve el Excel, pero Ya, hay un punto ahí. Y ahora sí. correcto. Entonces, ¿de dónde jaló ese ajuste? Es de la cédula del BG1. ¿Ustedes se fijan? Ah, miren, el BG1 está compuesto así. Esto se extrae de los anexos como tal que ustedes tienen de cada partida. ¿Ya? Solo que acá como hubo una fecha de corte, se había considerado, o sea, una etapa preliminar, ¿no? Entonces, esta columna no lo consideren porque para este caso, en esta empresa, se partió en abril, ¿no? En abril del año 2022, pero después se decidió hacerlo al 31 de diciembre, ¿no? Entonces, como un freno. Esto no cuenta, ¿sí? Entonces, ¿de qué está compuesta esta cuenta? Según este detalle, eso es de sus partidas, ¿no? Tiene cuenta corriente en Scotiabank, Banco de la Nación y otros bancos, ¿no? ¿Correcto? Entonces se traslada acá tal cual. Este tal cual vendría a ser los PSGA o cómo se utiliza en Perú, ¿no? Y se indica la práctica contable. ¿De dónde sacas esto? Esta práctica contable vendría a ser de la matriz o del informe de diagnóstico, solo se extrae y se chanca acá, ¿no? Indica, ¿no? PERUGAP o principios contables locales, indica que incluyen saldos de efectivo, el cual comprende solo cuentas corrientes. No se mantienen cuentas de ahorros. Entonces, acá como que no ha habido problemas, ¿sí? Por mí, en MIC 7 define el activo y equivalente efectivo, ¿no? O sea, acá el trabajo que se realiza es ver si las partidas que conforman el efectivo cumplen con las definiciones de MIF 7 para ser efectivo o equivalentes efectivos. ¿Correcto? Indica acá que hay un sobregiro bancario.
¿correcto? Pero este sobregiro es meramente contable, ¿no? No es que el estado de cuentas como tal indique que hay un sobregiro, pero contablemente sí se ha reconocido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un cargo en libros o un pago que se ha realizado a proveedores, tal vez, que está contabilizado en libros contables, pero en el sistema bancario, en el banco, aún no figura, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha hecho esto? Que se dé de baja el pasivo y se ha cargado el pasivo con un abono a bancos, ¿no? Y eso ha generado un sobregiro. Entonces, ¿qué sugiere para un... ¿Qué se sugiere para una adecuada presentación? Sí, entonces, se escucha, ¿no? Sí, sí, se escucha. Ah, ya, ok. Hay que reponer el pasivo, ¿no? Se devuelve el pasivo y se reembolsa contablemente el efectivo. ¿Correcto? Por eso que hay un cargo, ¿eh? De 384.000. ¿Correcto? Y acá se indica, ¿no? Cómo está conformado, cómo es la práctica contable actual y cuál es el requerimiento del 2007, indica cuál es el efectivo, ¿no? El efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista, los equivalentes efectivos son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles, ¿no? Ya, también están sujetos a un riesgo poco significativo, o sea, si cumple esas definiciones, eh, es considerado equivalente efectivo o efectivo, ¿no? Entonces, después de hacer ese análisis, indica, ¿no? Que hay ajustes por opción MIR, pues no hay ninguno. Pero dice, ¿no? Cuando no se tengan convenios o comisión de constitución de interés financiero, los sobregiros deben mostrarse como un pasivo a corto plazo, aun cuando se mantengan en otras cuentas bancarias de la misma institución. ¿Correcto? ¿Cuál era el caso acá? Que en una misma entidad financiera tenían hasta 4 cuentas bancarias, pero una de esas cuentas estaba sobregirada, ¿ya? Pero no, como les menciono, no en estado de cuenta en el sistema del banco, sino en los libros. Y en las demás cuentas sí tenía saldo. Entonces, ¿qué hacía acá el cliente? Lo consideraba como sobregiro bancario, pero en sí no es sobregiro, sino es un tema meramente contable, ¿no? Entonces, ¿qué se ha propuesto acá en el año que se ha identificado? Que se restituya con un cargo a sobregiro a la cuenta 10.4 con un abono a proveedores. Pero fíjense cuándo ha sido identificado ese sobregiro, en el 2022. Entonces, solo para efectos de presentación como no ha afectado, fíjense que no afecta ninguna cuenta de patrimonio, de resultados, ni de resultados acumulados, ni del ejercicio, ¿no? Entonces, acá solo son cuentas de balance. Se carga al efectivo con abono al pasivo. Entonces, solo en este año hay ese problema en la identificación. Los otros años no tiene nada, ¿correcto? Entonces, solo son asientos extracontables. Ya los libros no hay que ingresarle ningún asiento de diario, porque son solamente balance, ¿no? Y de este año, un año ya cerrado, ¿no? En el 22 no se ha reportado, ni el 23 esa situación. Entonces, esta columna es el primer asiento contable que se ha identificado, pero es extracontable, como para efectos de presentación, ¿sí? Lo que se va a presentar. ¿Correcto? El 2 indica un saldo a favor del impuesto a la renta con cuentas por pagar comerciales. Entonces, si ustedes se fijan en la glosa, indica y dice que es una reclasificación de sobregiros bancarios en libros y no en bancos, ya no habla nada todavía de ajustes. Y dependiendo del año, es cuando sí se hace una reclasificación, ¿sí? O sea, vas a hacer un asiento de diario para poder corregir. Si ustedes se fijan, esta empresa presentaba el saldo a favor del impuesto a la renta, o sea, ese crédito, lo tenía como otras cuentas por cobrar. Pero para presentación en NIC 1, la NIC 1 requiere que los impuestos a favor o por pagar, tanto corriente como diferido, se presenten en una partida identificarla en una sola partida y no agruparla en otras cuentas. Eso es lo que exige. Y esta empresa venía presentando, reconociéndolo dentro de las otras cuentas corporativas. Y eso hacían todos los años, ¿no? Entonces, primero se ha identificado
También eso tienes que ir a la cédula correspondiente donde se ha identificado y te indica, ¿no? Esta es la composición de las otras cuentas por pagar diversas. Ya hay préstamos, reclamos a terceros, pagos a cuenta, crédito fiscal, y tal, y otros, ¿no? Entonces, acá es donde se ha identificado, se van a seguir leyendo, que el saldo a favor se está contabilizando dentro de esta cuenta. Entonces, en esta sección se hace ya la reclasificación, ¿no? A un cargo con saldo a favor del impuesto a la renta en el año primero, en el 2024, que donde tienes un dato, después en el año 2023 y en el año 2022. Ya para este caso, la 211 a 23 variantes. Este sería el 23, 22 y 21. Y se abona otras cuentas por cobrar diversas. Esta es presentación, como os mencionaba. El único asiento que se va a hacer en libros, mejor dicho, en libros contables, es la reclasificación que se está promediando acá. ¿Correcto? Y después acá indica cómo te quedaría, después de hacer esta reclasificación, cómo quedaría el saldo de esa partida. ¿Ya? Vienen a ser los mismos sin el impuesto a la renta, saldo a favor del impuesto a la renta. Pues vamos a los asientos, ¿no? El primer asiento jala desde ahí, el cargo que hubo al saldo a favor del impuesto a la renta, con las otras cuentas poco diversas que ha abonado, ¿no? En 2023, solo esto se va a ingresar en los libros, el libro en contabilidad, perdón, ¿no? Pero los 2022, como es una reclasificación, solo hay que identificarlo y hacer un asiento extracontable, ¿no? Es meramente extracontable para efectos de presentación. Igual se hace en el 2022, por lo que se ha identificado. ¿Correcto? Después tenemos otra reclasificación, ¿no? Esto se ha ordenado primero por las reclasificaciones y después, creo yo, perdón, las reclasificaciones están resaltadas de un color distinto a los ajustes que han afectado al patrimonio y a otras partidas del balance. ¿Correcto? Fíjense acá. Acá también hay un problema con los activos biológicos versus los inventarios de productos en proceso, ¿no? Se ha identificado. Eso estaría en la columna BG6, ¿no? BG6. Miren, BG6 vendría a ser la cuenta de existencia, ¿correcto? Pues en el diagnóstico que se ha realizado, cómo se ha descrito y qué es lo que ha pasado, indicaba que la empresa, esta empresa, dentro de los productos en proceso o productos terminados, consideraba los activos biológicos. ¿Y cuáles son los activos biológicos? Son los frutos en crecimiento. Pero como estaban en proceso de crecimiento, eh, esta empresa los tenía como existencia, porque están en proceso, o sea, ¿no? Ya te van a entrar a mi packing, ahí los voy a procesar, y de ahí pasarían a ser productos terminados, ¿no? Entonces, indicó que no está dentro del alcance de MIC 2, sino debe estar dentro del alcance de MIC 41. Esto es el detalle, ¿eh? Esto sí es el libro como tal, nos han pasado su análisis de cuenta de cada partida y ahí es donde uno identifica qué partidas hay, ¿no? Fíjense acá, ¿no? En la cuenta 23 tenía espárragos verdes frescos en campo, o sea que todavía no se habían cosechado, seguían en crecimiento. Si está así y llegan a ver el I-41, ahí es donde define hasta qué punto los frutos en crecimiento son activos biológicos, ¿no? Y a partir de qué punto en adelante vendrían a ser existencias. Pero pues este caso está mezclado, ¿no? Se identificó, se propuso la reclasificación correspondiente, ¿ya? Ya estoy acá, ¿eh? Inventario de productos en terminal, este es el primero. Acá viene una baja de existencias, pero que la gerencia de esta empresa decidió no dar de baja, ¿no? Que no habían dado en libros, no habían dado de baja la venta de algunos productos que habían hecho en años anteriores y lo tenían dentro de sus libros, ¿no? Entonces, cuando se indagó, se hicieron las preguntas correspondientes, preguntando la naturaleza de esa cuenta que llamó la atención en la descripción, y nos indicaban que no estaban, ¿no? Que no se habían dado de baja. Cuando se comunicó eso a la gerencia, pero la gerencia para esa fecha en el proceso de adopción no iba a hacer ese ajuste, ¿no? A este caso, que lo iba a hacer el siguiente año. Entonces, como nosotros éramos solo los consultores,
no somos los auditores, el auditor sí te puede reparar en su dictamen que no hayas hecho este ajuste, ¿no? Pero nosotros se menciona en los informes. Entonces se hace el correspondiente reclasificación. Acá era un ajuste, de ser el caso, esto es lo que se propone, ¿no? De cuándo se originó esa, ese activo que no estaba de baja y indicaba que era de años anteriores, ¿no? Entonces, en los 3 años se hacen los ajustes correspondientes, ¿no? Pero ten en cuenta que en el 2023 es el único ajuste que se realiza porque eso es lo que queda, ¿no? Entonces todo se va contra resultados acumulados, nada es en resultados del ejercicio. Ya, entonces para fines de presentación también tendrías que eliminarlo del año anterior y del año de transición. Todo afectaría a resultados acumulados, ¿no? Nada resultados de salvo que en el 2023 no sé, haya un pucho de 60.000, 100.000, qué sé yo, pero como se ha generado en este año y se ha vendido y no han dado de baja, entonces el ajuste se hace una parte de resultados del ejercicio, un cargo al resultado del ejercicio y la diferencia a resultados acumulados. Entonces, ese es el trabajito en hacer NIF, bueno, y a identificar cuánto se va a resultados acumulados y cuánto se va a resultados del periodo. Y las reclasificaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se debe reclasificar? ¿Correcto? Entonces, ¿en qué queda después de hacer estos asientos? Así deberían quedar con NIF el saldo de la partida, ¿no? En este caso son las existencias. Acá ya no tienen activo biológico, entonces ha cambiado. Entonces, ¿qué recoge esta, esta cédula de asientos? Recoge todas las reclasificaciones que has hecho. Ya ha reclasificado del inventario, de la cuenta 20, se podría decir, o 21, o 24, se ha identificado que eran 23, perdón, para este caso, y y se ha aperturado una nueva partida, que son los activos biológicos. Pero como es reclasificación, solo se hace, también ha habido en el año 2023, que es la fecha de adopción, acá sí se hace un asiento contable. ¿Qué pasaría si esto no hubiera habido? ¿No? O sea, en el 2023 no hay esa situación, pero sí en el 2022 y el 1 de enero de 2022. Solamente se hace el asiento contable acá, porque si tú vas a tus libros nuevamente ya los dieron de baja. Entonces, no hay nada que ingresar en la contabilidad si fueran partidas que corresponden solo a estos años anteriores a la adopción, ¿no? Pero para este caso, para el presente caso, sí era un saldo que está en el 2023. Y estos mismos están en el 2022 y en en el 1 de enero de 2022, ¿no? Entonces, estas cifras de cargos y abonos se recogen de cada una de estas pestañas. Acá indica la glosa, ¿no? Reclasificación de productos en procesos al activo biológico. Ya aparece una partida más para presentación en el estado de situación financiera. Acá viene un ajuste, ¿eh? Un ajuste que afectó a resultados acumulados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si vamos a esta partida al BG9, ¿no? En el BG9, que viene a ser las inversiones mobiliarias, las inversiones mobiliarias son acciones, ¿no? Que has invertido en otra empresa, esta empresa había invertido, pero había contabilizado erróneamente, ¿ya? Es decir, acá en el caso, aquí en este caso fue lo siguiente, fíjense. Eh, Había una empresa, dos empresas X, ¿correcto? Una se llamaba Desarrollo Agrícola, la otra empresa creo que se llama, no está acá, ¿se fijan? Entonces la que dice Agrícola Guarmey en Desarrollo Agrícola, o sea, la empresa se llamaba Desarrollo Agrícola, habían adquirido una nueva empresa para que les dé el servicio de packing. Y quienes participaban en ese accionariado eran los que son los que están acá. Agrícola Guarmey, de la que estamos viendo ahora, había adquirido el 95% del total de las acciones, ¿correcto? Y había reconocido 6.108.000 como su inversión, pero dentro de esta cuenta. Pero cuando se realizaron las consultas y las indagaciones, indicaba que esta empresa, este importe era menor, ¿correcto? ¿Y qué había sucedido? Que
quien vendió esta empresa, quien les vendió, les dijo, no, oye, mira, cada acción que tengo vale un sol. Si quieres que te venda a ti como empresa agrícola Walmart, dame 6 soles por acción. ¿Correcto? Dame esos 6 soles y eso es lo que voy a tener acá. Eso es lo que le indicó. Entonces, ¿qué hizo Agrícola Walmart? Solo reconoció este, todo el importe que había pagado como inversión, que no cuadraba con el capital de las otras empresas. Entonces, por mí, se debió haber dado de baja la parte que te ha costado no adquirir, no el costo de haber adquirido esas inversiones. Como están con MIF, pero este tipo de inversiones se mide por una norma especial que es la de grupos económicos, que puede ser combinación de negocios, estás comprando para adquirir control, ¿ya? Y NIFIES, ¿no? Que es el tema de consolidación. Entonces se propuso que se haga el asiento de la siguiente manera, ¿no? Que dé de baja la parte en exceso, toda la parte en exceso, a ver qué ¿no? Mm, Estaba en exceso, fíjense, contabilizado 1.572.000, ¿ya? ¿De dónde salen esos importes? De las indagaciones que se realizaron, se hizo el cruce correspondiente, ¿no? Hicieron los cruces correspondientes, mira, fíjense, la empresa en botellero, este era otro caso, ¿no? Esta empresa ya estaba dándose de baja, estaba en liquidación y debía haberse castigado. En desarrollo agrícola, ¿eh? Esto indica según los libros de esa empresa, ya que Walmart, la agrícola Walmart solo tenía estas cantidades de acciones, 7.700.000, ¿ya? Y para fines del libro estaba en una cuantía que no llegaba a 6 millones, solo llegaba a 6 millones, estaba en exceso. Entonces, ese exceso se le propuso carga, resultados acumulados, porque has perdido ese dinero, eso fue como, es como una prima, ¿no? Pero en sí has pagado de más por esas acciones. Entonces, el asiento contable en libros, ¿sí? Ese es un ajuste de resultados acumulados. ¿Por qué? Porque viene de años anteriores, ¿no? No es que se haya generado en el año 2023. Entonces se hace un solo registro, cargas a resultados acumulados, que es la cuenta 59, con la cuenta de inversiones mobiliarias. Al dar de baja eso, ya, y sabemos que el error viene de años anteriores al año de transición, entonces, para efectos de presentación, también se carga resultados acumulados y con abono de inversión inmobiliaria. Este es como para hacer ver que nunca ha sucedido este error, ¿no? Se va a quedar en cero la partida, como si nunca hubiera sucedido. ¿Ok? Este es extra contable, y este es el único asiento que se ingresa en el libro diario en el 2023 para corregir el error. ¿Correcto? Y acá pone ajuste por exceso de inversión inmobiliaria. Después le voy a explicar para qué estamos haciendo esta sumida de asientos. Después tenemos un ajuste por valor de participación patrimonial. ¿Qué indica la norma? Cuando uno tiene, cuando uno tiene en libros inversiones en subsidiarias o en asociados, en negocios conjuntos, hay una NIF, porque pasa la NIF 28, te da una salida de cómo debes medir. Te dice, mídelo al costo, mídelo al valor razonable o mídelo al BPP. ¿Qué es BPP? Valor de participación patrimonial. ¿Correcto? Hay otra exención cuando tú tienes inversiones de años anteriores. ¿Correcto? Te indica, oye, ¿cómo vas a...? La medida que le des en el año de transición, ese va a ser con el costo que arranca tu inversión. ¿Correcto? No significa que de ahí cambies de política. Entonces, ¿qué se sugirió acá? Que como estas inversiones vienen de años anteriores, ¿correcto? Y ellos lo tenían al costo, según el BG9, estaba todo al costo, o sea, nunca se movía, ¿ya? Fíjense, ¿eh? En el 2023 era el mismo importe del 2022 y del 2021, eran los mismos importes. Como eran los mismos importes, este, se le indicó, ¿no? Mira, primero se corrige lo de acá arriba.
Se corrige y volvemos al costo tal cual. Llegamos a los 6 millones que se tenían libres como tal. Ya, ahora, ¿qué sucede? Escoge una política o una forma de medir eso. ¿Quieres que se mantenga a ese costo o quieres moverlo como una ganancia o una pérdida dependiendo cómo estás ganando? ¿Correcto? Para este caso, ¿qué es lo que hizo la otra empresa? La otra empresa fortalece, perdón, esta empresa dijo, lo voy a medir al valor de participación patrimonial, no lo quiero dejar al costo, quiero recoger todo el patrimonio que gana está mi subsidiario. ¿Ok? ¿Y en qué consiste? Tomas el patrimonio de la otra empresa, eh, pónganse que dice 20 millones, ¿correcto? Y esta empresa tiene el 100% de las acciones, entonces este podría controlar una ganancia a su inversión, o sea, por ese importe, con abono al importe que ha ganado, ¿no? Pero para eso fue la política, para, no, no política, sino la opción o la decisión de tomar como costo atribuido, que no se quede al costo, sino que se mueva. Entonces, para ese año, la otra empresa había hecho una tasación de sus inmuebles en esa empresa. Entonces, como las tasaciones se contabilizan al excedente de revaluación, entonces, por el BPP, que se optó para medir estas inversiones, un valor de participación patrimonial, en agrícola también ha afectado el excedente de revaluación. O sea, se cargó inversiones inmobiliarias, un importe de 8.499.000, se cargó a resultados acumulados, ¿correcto? Porque solo una parte corresponde a resultados acumulados, había una pérdida, y la diferencia al excedente de revaluación. ¿Por qué? Porque esta empresa había hecho una revaluación de sus activos. Entonces, el único asiento que se hace en este caso son estos, ¿no? Fíjense, en el año 2023 se carga la inversión inmobiliaria por 7.165.000, que es el saldo que se tiene, que es el valor que está incrementando con la revaluación. A resultados acumulados, la parte que corresponde a estos 2 años, ¿no? Fíjate, el año de 2022, resultado acumulado más resultados del ejercicio es 2.272.000, ¿correcto? La suma de estos dos es de años anteriores al 2023, entonces debería afectar 2024, ¿correcto? Y solo al resultado del periodo lo que corresponde acá. Eso lo vamos a tener de cada pestaña. Ahora, para efectos de presentación, acá también se identifica, ¿no? ¿Cuánto corresponde a resultados acumulados en el 2022? Entonces, es para presentación nada más, ¿no? ¿Qué vendría a ser este mismo importe que reconociste en el año anterior? Y estos 198 es el ajuste al periodo o al año del 2022, ¿no? Pero estos, como lo menciono, ya no se contabilizan. El único asiento para contabilizar en los libros son estos que están acá en el 2023. ¿Qué vendría a estar recogiendo en resultados acumulados? Fíjense, acá en resultados acumulados, los motores 2.272.000, está acá, 2.272.000. Hacemos una pequeña suma, ¿eh? Y está recogiendo todos los resultados acumulados. Y esto solo se recoge la parte del resultado del ejercicio 2023. Similares en el año anterior, solo está tomando los resultados acumulados porque en 2021 no hubo nada que afectó a los resultados del ejercicio. Entonces, si acá hubiera habido algo que afecta a los resultados del ejercicio, también se suma acá los dos, ¿no? Resultados acumulados. Pero entonces, como lo mencionaba, estas columnas hacia acá son para presentación nada más, ¿ya? El único asiento que va a ingresar a su contabilidad en sus libros es esto, lo que estamos indicando en el 2023. Esto es para cómo se debe de presentar. Y acá indica su glosa, ¿no? Ajuste por valor de participación patrimonial en desarrollo agrícola, ¿no? La empresa se llamaba así. Después hubo una reclasificación. Ellos presentaban en leasing, o los arrendamientos, los activos adquiridos en arrendamiento, los tenían contabilizado en una partida denominada arrendamientos financieros. Es lo que está acá. Esta matriz tenía esta partida. Fíjense, que erróneamente estaba apareciendo, ¿no? Porque esos ya formaban parte del activo fijo. Es decir, inicialmente lo puedes presentar por separado. ¿Por qué? Porque lo has adquirido bajo un régimen de arrendamiento financiero. O sea, es como si el banco te estaría alquilando, tú pagas tu cuota y cuando terminas de pagar, el banco lo va a poner a tu nombre, ¿no?
Pero estos activos ya estaban ya totalmente pagados, les habían cancelado y seguían formando parte de esta partida. Entonces, se propuso que se haga una reclasificación y todo ese importe llega a formar parte del activo fijo de la propiedad, planta y equipo. ¿Correcto? Pero ¿desde qué año? En el 2022 había 1 millón, en el año, sería el 1 de enero del 22, el 31 de diciembre del 22 también eran importes y en el 2023 había reducido. ¿Correcto? Este solo es el saldo que queda. Repito, como hay saldo acá, en 2023, solo los asientos se hacen en este año, ¿sí? No es que se tenga que abrir los libros de años anteriores, solo estos. Entonces, para este caso, se cargó al activo fijo 885.000, con abono al ICI, ¿no? Para que desaparezca esa partida, o sea, no ha afectado a patrimonio, solo es un efecto de presentación, ¿correcto? Y solo sería este asiento. Estos asientos se hacen referenciales, que como decía, solo es para la presentación, para el informe o para esta matriz como tal, ¿no? Para la matriz NIF, ¿no? Que tiene el IFRS. Pero esto todo en su periodo correspondiente. Resultados en leasing, propiedad, planta y equipo leasing, y acá fue menos, ¿no? Estaba un tema porque se había dado de baja, pero ya habían reconocido esa baja de ese activo, así que no hubo más ajuste que hacer. Después viene otro asiento en la misma propiedad de planta y equipo, ¿no? Sucede que eh, hay un tema de costo atribuido. Recuerdan que les comenté. Ellos tenían terrenos inmuebles, ¿ya? Pero venían estos terrenos inmuebles, venían de años anteriores al 2019, ¿no? Venían del 15, del 14, del 12, del 10, ¿no? Hay inmuebles. Que compraban un inmueble, lo construían, lo adecuaban, pero nunca habían hecho ninguna especie de revaluación, ¿no? Entonces, en la fecha de adopción, su valor no era el que mencionaba en libros, ¿no? Entonces, esta empresa aplicó la exención del costo atribuido de 2016, ya lo que mencionábamos, ¿no? Dile, oye, recopila toda la información, reconstruye el costo desde la fecha que tú adquiriste esos activos para llegar a ese importe, y una vez que tú recopilas toda esa información, reconstruye ese costo, contabilízalo y parte con ese valor. O aplica la exención, te dice, de la NIF 1, ¿no? Que hace una tasación o mídelo a su valor razonable y con ese valor arranca todos los años. No te va a exigir que sea política, ya, sino que tú has dado una solución práctica, ya, y con eso estás empezando tus activos, para ya no estar recopilando toda la información, si debió haber sido activado, no debió haber sido activado, y todos esos puntos, ¿no? Entonces, acá se determinó, esta empresa hizo una tasación, un importe de tasación, y le determinó que debería agregar a su propiedad, planta y equipo 38.246.000, ¿correcto? Eso, después de haber comparado el informe de tasación versus lo que tienen libros, entonces dijo que deberías tener un incremento en tu patrimonio de 38.240.177, ¿correcto? Les repito, solo se hace un asiento de ajuste en el 2023, ¿ya? Esto ha afectado únicamente al excedente de revaluación, ¿correcto? Entonces, los otros años ya no se hace más asientos, sino se pone para fines referenciales, para la preparación del informe o de lo que exige NIF en 3 columnas, ¿no? Solo es acá y acá. Esto es lo que se aperturó en el año 2023, el ajuste de diario. Después vino ajustes por depreciación, ¿correcto? Habían otros activos que no se les podía hacer tasación porque eh, es muy oneroso, salía más caro. Entonces, ¿qué se optó por este tipo de activos? Es hacer un recálculo de la depreciación, pero sujeto a la vida útil, ¿no? ¿Cuál es su vida útil? Que la gerencia va a utilizar esto y no que lo haga a tasas tributarias. Entonces, se solicitó a la gerencia que nos indique por cada partida que tiene su activo fijo, donde tiene su fecha de adquisición y la fecha de corte, que sería el 31 de diciembre de 2023, simplemente se indicó, no, mira, de esta lista de activos, indícame
¿Hasta qué año lo vas a utilizar? Ya, y había unos que decía que el 2030, el 2031, el 2028, entonces, dependiendo de esa fecha, ya sabíamos que un estimado de su vida útil de esos activos era del 31 de diciembre de 2023 hasta la fecha en que daban de baja, que la gerencia estaba indicando que lo van a utilizar esos activos, ¿no? Y después ya no. Entonces se procedió a hacer un recálculo de la depreciación desde la fecha de transición, ¿no? Sino desde la fecha de adquisición. Hay una simple prueba aritmética de si, ¿cuándo lo adquiriste? En el 2015, ya, ¿correcto? ¿Y hasta cuándo dice, te vas a dar la gerencia te dijo, a partir del 2023 en adelante, lo va a usar hasta el 2030. Ya, la fecha de adquisición 2015. Ya el 2030 son 15 años. Entonces, por sentido común, voy a hacer una depreciación a razón del 15%, perdón, a razón de 15 años. ¿Correcto? Entonces debo al 1 de enero debo calcular la depreciación que le corresponde, ¿sí? Entonces, al hacer los recálculos correspondientes, había muchos activos que estaban totalmente depreciados, volvieron a tener un valor, ¿no? Porque estaban, erróneamente estaban siendo depreciados a tasas tributarias. ¿Y qué se determinó acá? Primero vamos acá, que para el saldo de 2023 debería haber más activo fijo en 656, a resultados del ejercicio como tal por depreciación, 460.000, a resultados de ejercicio de otro tipo de actividades que son plantas productoras, 200.000, y de las otras plantas productoras, 1.100.000, ¿correcto? Eso es con abono, con un abono a resultados acumulados, ¿correcto? Y ahí también se daba de baja, perdón, se reducía las plantas productoras de vida útil indeterminada, ¿no? Entonces, acá era cuestión de cuadrarlo. 2.453.000, acá estamos 2.453.000. Este es el único asiento que se realiza en el 2023. Y ahora, acá tenemos resultados acumulados. Cuando es resultados acumulados, ¿qué indica? Que son resultados de años anteriores, ¿correcto? Entonces, fíjense que acá hay cargo y abono, que sí había funcionado, ¿no? El movimiento. Entonces, para llegar a este 110, deberíamos de sumar y restar lo que corresponde acá, ¿no? Fíjense, acá resultados del ejercicio es 222. Los resultados acumulados es 887. La sumatoria de estos dos es lo que tenemos acá, ¿no? Esta sumatoria de estos dos, entonces debería agarrar de estos dos resultados de ejercicio que son depreciación de plantas productoras, son las plantas productoras, no son de todos los activos. Indica que la suma de estos dos, que es esto más esto, es 1.110.000 que consigue, ¿correcto? Esto ha pertenecido al año 2022. La suma de esos dos debería formar parte del resultado acumulado del 2023. Y de acá, el resultado acumulado de este 817 vendría a ser la suma del resultado acumulado del año anterior con el resultado del ejercicio del año anterior. Y se llega, ¿no? Esto, 887.747 es lo mismo. Ahí está el trabajito de hacer uno, ¿no? Para efectos, si no vas a hacer un informe, solo estás haciendo por un tema SUNAT, porque tienes que presentar a SUNAT, entonces solo te centras acá, en hacer estos ejercicios. Ya, pero si es para un informe que requiere el auditor o para que vas a presentar a un banco que te solicita, dame estados financieros con notas, dame estados financieros con notas, y si ustedes trabajan con auditorías, los auditores también hacen sus auditorías sobre años comparativos, ¿no? Pero si no es el caso, simplemente es para cumplir con los requisitos de SUNAT que deben presentar con NIF y deben estar los ajustes, solamente harían estos ajustes, ¿no? Solo que hay que identificar cuántos son resultados del ejercicio, es como acá, y cuántos resultados acumulados, ¿correcto? Y si es para presentar informe a auditores o a otros usuarios con notas, entonces este 110 tendrías que formular tu estado financiero de 2022, pero este 1.110.000 distribuirlo, ¿no?
Ya en el 2022 afectó a resultados del ejercicio 222.000 y a resultados acumulados 887. ¿Y qué sugiere este 887? Que son los resultados acumulados y del ejercicio anterior. Por eso si sumamos estos dos, esto más esto, nos da lo mismo. ¿Ya? Entonces, este es el trabajito que te piden el uno, ¿no? Para que presentes cuánto corresponde a cada año, ¿correcto? Acá tenemos con abono, a propiedad, planta y equipo, como sea. Esto es lo que vale, ¿eh? 116 para resultados acumulados, ¿no? 116 y a plantas productoras 1.137.000. Esto es lo que pasó. Ya, entonces se fijan dónde siempre van a tener en las empresas que ustedes trabajan o que están asesorando, donde el mayor efecto es en los activos fijos, ya, en el tema de el costo atribuido. Si son empresas de servicios, donde va a afectar como tal va a ser en el rubro ingresos, por el tema de reconocimiento de ingresos por grado de avance. Ahí es donde en las empresas de servicio es el meollo, ¿no? El punto, cómo reconozco mis ingresos, porque no tienen muchos activos, salvo que tengan oficina. Si tienen oficinas arrendadas, van a tener que contabilizarlas, de acuerdo a los otros. Pero lo principal en una empresa de servicio va a ser los ingresos, el reconocimiento de ingresos y el reconocimiento, dar de baja los costos que lo conforman, ¿no? Para el resto de empresas que son industriales, que utilizan mucho CAPEX, mucha inversión en activos fijos, acá va a estar lo fuerte, ¿no? Imagínense, ustedes están asesorando un grifo, y es un mega grifo, un mega grifo, ¿eh? ¿Ya? Y ¿cuál sería su mayor activo fijo de una cadena de grifos? Son los terrenos donde están ubicados sus grifos. Por lo general son avenidas principales, esquinas de avenidas principales, muy pocos están en un pasaje, ¿no? Todos están en avenidas como tal. Entonces, recopilar información de todos esos terrenos, mejoras que se les haya hecho, va a ser muy, muy engorroso, ¿no? Se puede hacer, pero es muy engorroso. Entonces, como eso el JASB, los que preparan estas normas de información financiera se dio cuenta, entonces dan esta salida, ¿no? Toma como costo atribuido su valor razonable en la fecha de transición. Y de ahí parte, hace sus depreciaciones y todo, pero identifica cuánto es a resultados acumulados y cuánto corresponde al ejercicio, ¿correcto? Lo que, una vez que tú identificas este tema de tasación, hay un problemita, ¿no? Este, la norma te indica que debe ir en una partida de patrimonio, ese mayor valor. No te indica excedente de regulación porque la norma no lo conoce con ese nombre, ¿no? En la NIF 16 lo conoce como superávit, ¿no? O déficit. Pero en el caso de NIF 1 indica que debe ir en una partida de patrimonio. Y eso ha causado mucha confusión porque si lo pasamos a una cuenta de resultados acumulados como tal, resultados acumulados, los resultados acumulados son susceptibles a distribuirse o capitalizarse. Y si harías eso, es aire, ¿no? Porque solo es una mera estimación, ¿no? No lo has vendido, todavía no se realiza ese activo y estarías capitalizando aire. Entonces, lo que se recomienda es, que después de resultados acumulados, pasarlo a la partida que corresponda, ¿no? Que es excedente de revaluación y el impuesto diferido correspondiente. ¿Ya? Acá es ajuste por corrección en la depreciación. Acá en este segundo, en el asiento 8, ¿ya? Acá ha sido por un tema meramente de depreciación, ¿no? Ya la depreciación es lo que ha habido fallas. Ya, lo que estamos viendo acá arriba es tasación que ha hecho, ¿no? Como costo atribuido, y acá está a otros activos, está haciendo el tema de corrección de la depreciación, ¿correcto? Acá fíjense, ¿no? Como lo decía, ¿no? Hay que identificar bien claro cuánto es al ejercicio y cuánto a resultados acumulados, ¿ya? Ahí, como lo mencionaba, el activo fijo siempre es el que tiene más problemas, o los intangibles, porque las existencias no tienen tanto problema porque es valor neto de realización que les comentaba, ¿no? Tenemos otro con
propiedad, planta y equipo y activos biológicos. Fíjense, reclasificación de activos biológicos a activos fijos, plantas, productores. ¿Qué pasa? Eh, Habían ciertos activos biológicos como tal, que son las plantaciones. Las plantaciones, ellos lo tenían contabilizado, para este caso lo tenían contabilizado dentro de las existencias, ¿recuerdan? Los frutos, esos frutos eran. Y las plantas como tal, eh, no, también estaban formando parte del activo biológico. Ellos tenían una línea llamada activo biológico, si ustedes se fijan acá, ¿eh? Acá está. Tengan en cuenta que estos son los estados financieros con GAP, ¿ya? Con principios de contabilidad. Y acá lo tenía en una línea, o sea, como activos biológicos a las plantas, a las plantaciones. Esta empresa se dedica a producir y exportar uva, granados, arándanos y espárragos, ¿no? Entonces, las plantas como tal, las que producen esos, esos frutos, esta empresa lo consideraba como activo biológico y la presentación era la inadecuada, ¿no? Entonces, porque los activos biológicos van más allá, ¿no? Tendrían que venir a su valor razonable y todo lo que exige la NIF 41. Entonces, la NIF 16 indica que las plantas productoras, frutos, ya que dan productos agrícolas, deben ser reconocidas como la NIF 16, como propiedad, planta y equipo, como una planta, como una máquina que produce frutos. Entonces, como ya se había identificado los importes que ellos no tenían forever, porque no eran las mismas plantaciones, solo se hizo la reclasificación en libros del año 2023, que son estos 10 millones que vienen en su cédula correspondiente, ¿no? O sea, cargó al activo fijo 10.900.000 y abonó a la partida que tenía esta empresa, lo abonó a los activos biológicos. Entonces, estaba dando de baja los activos biológicos, ¿no? Acá sí hay un tema de cuenta contable, ¿sí? Creo que es la 35, o sea, abonaron a la cuenta 35 y cargaron a la cuenta 33 como plantas productoras. Es el único asiento que se hace y como son los mismos para los demás años, se hace el mismo asiento solo para presentación, ¿ya? Para formular los estados financieros comparativos. Ahí fue 10 millones, ¿no? Después tenía otra reclasificación. Esta empresa tenía, dentro del rubro propiedad, planta y equipo, tenía terrenos no ocupados. O sea, los tenían sin ocupar, valga decir, lo tenían como terreno baldío, ya, eriazo. No los utilizaban. Entonces, pero sí esperaban que tenga una especie de plusvalía, ¿no? Que genere valor en el tiempo, ya. Entonces, para NIC 16 no cumple la definición de activo fijo, pese a que es de su propiedad, pero no las ocupa. La NIC 40 establece que una inversión inmobiliaria es cuando tú tienes un edificio o un inmueble por el cual la empresa no la habita o no la utiliza, ya no lo está utilizando, sino si lo está utilizando un tercero o lo tiene para alquiler o no sabe para qué lo tiene, pero no lo está explotando, entonces está dentro del alcance de mi 40, que es propiedades de inversión, ¿correcto? Entonces, como era el mismo importe identificado, que eran terrenos como tal, entonces se procedió a hacer la reclasificación correspondiente de cuentas, ¿no? Pasaba de la cuenta de activo fijo, se daba de baja, se abonaba a la cuenta 33, en este caso, y su analítica correspondiente 22.500.000 y se aperturaba una nueva cuenta que es propiedades de inversión. Creo que es la cuenta, si no mal recuerdo, 32, no, 32 es arrendamiento, no, 31, 30. Creo que es 30, 30, no recuerdo mucho más. Entonces se procedió a hacer ese cargo, ¿no? Y ese abono. Y como es el único asiento en este año, se dejaba intacto, ¿no? Eh, los siguientes años se hacía para efectos de presentación. Y si es solo para tu informe SUNAT, es esto, ¿correcto? Y acá es el cargo y abono. Después, y acá está su glosa, ¿eh? Reclasificación de terrenos no ocupados en activos vivos a propiedades de inversión. Ya. Se aperturó una nueva línea en su balance. En el balance no existía esa partida, ahora sí aparece, ¿no? Va a aparecer.
Después tenemos otro ajuste por baja de pasivos prescritos, indica acá. Es decir, ¿qué se identificó en esta empresa? Recuerdan que decíamos que para un proceso de adopción de NIF, primero tienes que identificar o dar de alta activos y pasivos, instrumentos de patrimonio que cumplen con las NIF, pero que no han sido reconocidos. Y el segundo paso es desconocer o dar de baja activos y pasivos o instrumentos de patrimonio que no existen, que no cumplen con la definición de NIF. Hay que dar de baja. Entonces, acá sucedía que habían pasivos que indicaban pasivos por remuneración al directorio, pasivos por participación al directorio y pasivo por dividendos. De las consultas, de las indagaciones eh, que se sostuvo, estos no existían. Ya es más, ellos no tenían directorio. Ya, y también había estos pasivos a los dividendos. Probablemente esto por un tema de pagar menos impuesto a la renta en la fecha de presentación de la DJ, por el tema de que te aceptan hasta un 6% de la utilidad para, como gasto por dietas al directorio, ¿no? Pero estos ya venían de años anteriores. Entonces eran pasivos que no existían. ¿Correcto? Y como son la misma cuantía, todo se hace un solo asiento a resultados acumulados. ¿Por qué? Porque viene de años anteriores, no, no es del 2023. Entonces, la sumatoria de estos tres, que es 1.484.000, se abona a resultados acumulados. Entonces, estás dando de baja pasivos y estás incrementando el patrimonio. Y para efectos comparativos, se hace lo mismo en el 2022 y en el 2021. Y acá indico la glosa, ¿no? Ajuste por la baja de pasivos prescritos, o sea, no existían ya los activos. ¿No? Después tenemos un tema de derecho de uso, el activo por derecho de uso. ¿Ya? Esta empresa tenía muchos de sus terrenos donde estaban sus plantaciones, eran arrendados, eran de terceros. O sea, tenían terrenos propios y tenían terreno de terceros. ¿Correcto? Pero ellos, hasta el 2023, contabilizaban los arrendamientos como alquileres de manera lineal. O sea, alquiler del mes uno, del mes 2, todos los meses conocían gasto por alquiler. Pero los requerimientos de NIF 16 es que se reconozca un activo y un pasivo por derecho de uso, así como un leasing, solo que el leasing es arrendamiento financiero y este es arrendamiento operativo, ¿no? Entonces, la NIF 16 ya no distingue, ¿no? Solo te dice es lo mismo, tienen la misma naturaleza, solo que el pago se hace a distintas entidades, ¿correcto? Entonces, acá que se determinó, después de la hoja de trabajo que se hizo los ajustes o se calcularon los activos pasivos por derecho de uso, se llegó a esta conclusión, ¿no? Que partamos del año 23, pero como esta NIF está desde el 2019, entonces viene desde atrás, ¿no? Desde el año 2021. Entonces, haciendo la hoja de trabajo, se determina primero, ¿no? Oye, ¿cuál es la depreciación en el año uno, en el año 2 y siguiente, ¿no? ¿Por qué es una tasa fija, un importe fijo? Porque los terrenos ahí se determinaron que la depreciación correcta que se podía dar ese activo por derecho de uso era el tiempo en que las plantaciones van a estar en esos terrenos, como mínimo, ¿no? No sería factible que quiten antes sus plantaciones, ¿no? Y dejen de alquilar los terrenos antes que se cumpla el contrato. Entonces, con esos datos, creo que eran 15 años, o 10 años, 15 años, vamos a hacer una depreciación de 15 años de lo que hemos activado. ¿Y qué activaron? Por derecho de uso, fíjate, activaron 3.636.000 en el 22, así debió haber salido los cálculos, ¿no? El año uno. Y tendrías un pasivo por derecho de uso, 3.456.000 en esa fecha. ¿Ya? Entonces, en esa fecha, para el 22, también hay un cargo por depreciación, hubo gastos financieros por el tema del derecho de uso, el pasivo por derecho de uso, se hace un cuadro de costo amortizado, así como de deuda, como un cronograma que el banco te da cuando haces tu arrendamiento financiero, tu leasing, igual, ¿ya? Hubo gasto financiero en este año, también está cuánto afectaba a resultados acumulados, porque eso venía desde el 2019, ¿ya? No hay exención para la NIF 16.
porque si hubiera habido exención, desde acá hubiéramos partido todo, ¿no? El activo y el pasivo hubieran sido similares, y de ahí en adelante recién se calculaba la depreciación, se calculaba los gastos financieros y todo, ¿no? Pero no, para NIF 16 no hay exención, así que se debería haber reconocido desde la fecha en que está operativo los arrendamientos, vigentes al menos, hasta la fecha de transición. Porque puede que tú hayas tenido esos arrendamientos y en este año terminaban. Y en el 2022 tienes nuevos arrendamientos que van adelante, ¿no? Pero entonces acá sí te pide cuánto debió haber sido en el año de transición. Para este caso se determinó que en este año la depreciación era 342.000, el costo financiero 92.000 y el activo por derecho de uso en la cuenta 32, 3.636.549. Y los resultados acumulados, como lo decíamos, venían de años anteriores, sería 397.000. Hubo una diferencia en cambio, un gasto por alquiler, que hay que dar de baja porque no les menciono que antes que adopten NIF 16, los gastos por alquiler lo mandaban a la cuenta de gasto, ¿ya? Y entonces originalmente era un cargo, ¿no? Un cargo a la cuenta 63 con abono a la 46 o 42, dependiendo a quién estaban pagando. Pero eso ya se suspende cuando adoptas NIF 16, ¿no? Solo se reconoce el gasto por depreciación y el costo financiero y cualquier diferencia en cambio que pueda haber, si es en dólares tu arrendamiento. Y deberías dar de baja, o mejor dicho, extornar lo que habías cargado inicialmente como gasto por alquiler. Por eso es que extorna acá. Entonces ya cuando revisen la sumaria se van a dar cuenta de dónde vienen los importes, ¿sí? Entonces, esto es lo que sugiere para el año 2022. Esto es lo que debió tenerse el año 2022, el primero de enero. Ahora, la misma depreciación, tenemos que es todos los años, porque es lineal, ¿no? Los otros componentes sí pueden variar, como el gasto financiero. El gasto financiero viene del cuadro de deuda que se elabora cuando adoptas NIF 16. Cuando lleven ya NIF 16, ahí van a saber en qué consiste eso, ¿no? Entonces reconoció gasto financiero, fíjense, al periodo, ¿ah? Al año del 2022, o sea, no afecta a los resultados acumulados. Tienes el activo por derecho de uso que reconociste, es el mismo importe, ¿correcto? Eso es inalterable, ¿no? La cuenta 32. Solo la 39 es la que la va a reducir. Y a resultados acumulados debería ser la suma y resta de esto, esto, cada uno está en su ¿ya? En su cédula, porque esto más esto, porque son gastos, un gasto, gasto. Acá restamos un ingreso que es 30.000, restamos, me cayó el audífono. Así. Restamos ese ingreso, acá hay otro gasto. Este, Hilton, sí se me escucha, ¿no? Porque se me cayó el micrófono. Sí, 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 se escucha, Juan. Sí. Ah, ya, creo que está ya sin audífono. Ya, ya, bueno. Entonces, todo lo que está como gasto, ¿ve? Por eso se ha distinguido con una cuenta. Menos otro gasto por alquiler, acá tenemos, que se ha dado de baja. Y ahí quedaría, ¿no? ¿Ve? Todo lo que es gastos del año anterior y lo que ha afectado a resultados acumulados un año anterior, tanto en sumas y cargos y abonos, es 389.717, que es lo mismo de acá, ¿ve? Que vendría a ser lo mismo. Esto es lo que afecta a resultados acumulados en el 2022, ¿correcto? Ahora, en el 2021 esto ya sale de los cálculos que se realizan ya en cada hoja de trabajo, en este caso de NIF 16, ¿no? ¿Correcto? Entonces, como repito, lo que quiere NIF 1 es que identifiques bien cuánto es a resultados acumulados y cuánto es a resultados del ejercicio. Y el único asiento que se realiza en los libros por ajustes y reclasificaciones son lo que determinas acá, en el 23. Los otros años es para formular los tres estados financieros que te pide el NIF, ¿no? Cuando es un informe para auditores o para usuarios externos, ¿no?
¿correcto? Porque fíjense, ¿ah? A ver, vamos a hacer la prueba con resultados acumulados. Acá tiene resultados acumulados 429, que vendría a ser los resultados acumulados y los del ejercicio del año anterior de acá. Que vendría a ser esto, eh, más lo que tienes acá, resultados acumulados, menos, que tienes acá, menos esta. Eso debería ser, pero no sale. Algo más, acá faltó, más lo que fue la depreciación. ¿Eh? Si ustedes se fijan, los cargos y abonos de lo que afectó a resultados del ejercicio y resultados acumulados del año anterior es lo que afectaría a los resultados acumulados del año presente. ¿Mm? Iguales en el 2022, ¿no? ¿Cuánto es a resultados acumulados y cuánto es a resultados del periodo? Ya hicimos la prueba y salía, ¿no? Y vuelvo a decir que este es el único asiento contable que se ingresa a la contabilidad en el año 2023. Los otros son para preparar los estados financieros comparativos, ¿no? El de transición a NIF, el comparativo con NIF y donde se ha hecho la adopción, ¿no? Acá es donde se ha hecho la adopción como tal. Eso es lo difícil, lo único difícil de NIF uno, ¿correcto? No es que eso es lo que te pide. Por eso hemos visto eh, cuáles son las fases, ¿no? También, ¿qué tenemos? Leamos la glosa. Siempre es bueno poner glosa a sus trabajos, ¿ya? Como es contabilidad, para hacer en qué consiste este trabajo. Acá dice ajuste de reconocimiento de activos por derecho de uso, ¿no? Acá es activos y pasivos por derecho de uso. Fíjense, todos tienen su código. Ese código es para que jale automático a la matriz, ¿ya? Y hagan los ajustes correspondientes con estos cargos y abonos. Acá tenemos otro por 1016, ¿ve? Fíjense, ¿eh? Esto es ah, otras cuentas que ha afectado. Mira, fíjate, ha afectado al activo diferido. Esto ya son impuestos diferidos, ¿ya? Excedentes, revaluación, activo diferido por vacaciones, resultados de ejercicio de vacaciones, activo diferido, resultado. Todo lo que ha afectado a los diferidos, ¿ya? A los impuestos diferidos. Entonces, cada uno está en su cédula correspondiente. ¿Ya? Ese está en la BG17 está el detalle de los ajustes que se han realizado. ¿Ya? Y cada uno tiene su propio papel de trabajo también. Entonces, ¿qué indica? Fíjense. Dice que el activo diferido para el 2020, para el 1 de enero, es 592, ¿correcto? Más este, acá tengo otro activo. Tenemos un cargo al activo diferido por los distintos conceptos de 763. Ese es solo activo diferido. Y acá tenemos pasivo diferido, porque acá hay un tema del excedente de revaluación que genera impuestos diferidos. Entonces, se sabe ya las fechas donde se debe ingresar y se debe saber a qué partidas del patrimonio van a afectar, ¿no? Fíjense, el activo diferido, según lo que se ha movido, para el año 2023 donde solo se realizan los ajustes, serían estos dos, ¿no? 949.000 para el 31 de diciembre de 2023 y el pasivo diferido para el 2023 es 9.763.000. La presentación es neta, ¿no? Pero acá la contabilización es por separado. Entonces, harían esta contabilización. Ahora, ¿cuánto afecta a patrimonio? Fíjense, al excedente de revaluación, como ha habido dos excedentes, se está cargando al excedente de revaluación 2.114.000 y 3.596.000. Esto estaría afectando a los 3 años por igual, ¿ven? Fíjense, porque viene de años anteriores la tasación que se ha hecho, ¿correcto? Acá ha habido un tema de tasación. Entonces, cuando uno hace una tasación, te genera un excedente de revaluación, ¿ok? Pero ese excedente de revaluación, ese importe no debe ir íntegro al patrimonio como excedente de revaluación, sino se deduce el impuesto a la renta, o sea, el 29,5% al importe que estás ingresando a la cuenta 57 se debe reducir en esa cuantía. ¿Para qué? Para que forme parte del impuesto a la renta diferido pasivo. Son estos. Fíjense, acá dice pasivo diferido, estos tres. La suma de estos tres es 9.763.000.
que debería ser lo mismo que está acá en el excedente de revaluación. 9.763.000, ¿no? Suma esto, vendría a ser la suma de estos tres. Fíjense. ¿Qué ha hecho acá? Como ya se había reconocido el excedente de revaluación, ¿qué faltaba ahora reconocer? El impuesto a la renta diferido pasivo. Que es, se carga la cuenta 57 de excedente de revaluación y se abona al pasivo diferido, ¿eh? ¿Correcto? Sale del patrimonio y se va a formar parte del pasivo. ¿Ya? Ahora, esos mismos importes, ¿cómo afectan a los años anteriores? Perdón, al siguiente año, ¿no? Al siguiente año es lo mismo. Esto es lo que se deduce porque no se ha quitado nada del excedente de revaluación. Tal cual, tal cual. ¿Dónde nomás está variando? En los otros impuestos diferidos, ¿no? Que para el 2023 debe tener 72 y para el 2022 90.000. ¿Correcto? Y los otros conceptos que generan impuestos diferidos, como es las vacaciones de vengadas y no pagadas, el no pago de las participaciones y utilidades y otros conceptos, ¿no? Depreciaciones por encima de lo aceptado tributariamente, eso es lo que afectaría. Entonces, acá igual se ha tenido cuidado cuánto afecta al 2023, porque el único asiento que se hace, te repito, en los libros que ustedes van a tener son estos, ¿ya? En sumatoria debe dar lo mismo, ¿no? Vamos a sumarlo a cuadro. Ahí tenemos 10.897.000. Y acá 2.897.000, ¿no? Solo se ha tenido el debido cuidado. Cuánto afecta a resultados del periodo, cuánto a resultados del ejercicio y cuánto al excedente de evaluación. Y los otros ya se ordena a qué año corresponde, ¿no? Esto es extracontable, solo para elaborar el informe. Y esto es lo único que debe aparecer en tus asientos de diario. Cuando hagas tu declaración jurada, hay una sección que indica asientos por adopción y solo esto tendrías que agregarlo. A eso después se hace, después de todos esos asientos de ajustes y reclasificaciones, se hace la prueba de balance, ¿no? Debe cuadrar. Dice acá está bien cuadrado, entre cargos y abonos en el 2020, 1 de enero de 2022, en el 31 de diciembre también está bien cuadrado, y en el 2023 también está debidamente cuadrado. Ahora, ¿qué hago con todo eso? ¿Por qué le asigno un código? Porque se hace un resumen de esos asientos que han afectado en el estado de situación financiera y un resumen de lo que ha afectado a resultados del ejercicio. ¿Correcto? Entonces acá con una sencilla fórmula de sumar sí, haces los parámetros a todo esto por cada año y te va a decir todo lo que tiene BG1, no hay ninguno, no ha habido nada. Por BG13, tampoco, ¿no? Por BG8 sí, empieza a jalar todo. ¿Correcto? Entonces te está haciendo un resumen que ha tenido efecto en el estado de situación financiera y siempre va a cuadrar, ¿no? Acá siempre disgreguen el resultado del ejercicio, no lo mezclen con resultados acumulados, ¿ya? Para que- Ahí les voy a mostrar el porqué. Entonces indica, ¿no? Que por cada fecha está bien cuadrado tu resumen, ¿no? Esto jala igual de arriba, no, permítame, fíjense, esto jala de acá arriba, a la columna debe, ¿no? Todo, dame todos los debes, le dice, ¿no? Todos los debes que tengan BG1, tengan BG8 y todo ese punto. Entonces, se jala así por los 3 años. Después vamos con los que tienen efecto en el estado de resultados. Esto está solo por referencia, ¿ya? Recuerden que NIF 1 solo pide en los años, 2 años comparativos para el estado de resultados, ¿correcto? Pero por si acaso pasé la prueba, solo se hizo esto, ¿no? A ver, fijémonos cuánta cuadra y hace lo mismo. Aplica la formulita, ¿no? Sumar sí con el código que se le ha ascendido. Entre cargos y abonos del estado de resultados, que son todos PL, indica que hay una diferencia de 19.000, ¿no? O sea, hay una pérdida de 19.000. No, una ganancia, ¿no? Porque hay más cargos, más abonos que cargos. Entonces, eso sugiere que hay una ganancia de 19.000. Ha sido a favor. En el 2022 se hace lo mismo. Entre cargos y abonos.
prueba, prueba. Hay 733.000 en contra, al parecer, ¿no? Hay más gasto. Igual sucede en el 2023 que hay más gasto, 1.600.000. Con esto ya resumido, estos asientos, tanto estas casitas, con calma, que hay que hacerlo con mucho cuidado. El problema va a estar identificar cuánto es a resultados del periodo, cuánto es a resultados del ejercicio. Eso solo con la práctica, revisando el archivo, van a tener dominio, ¿no? No es que sea la primera clase o la segunda, no. Ese es con práctica. Ya, una vez que tengan esto cuadrado, todos estos datos se van a pasar acá. Solitos se van a pasar. Y ya vas a tener tu cuadro de adopción de diferente. Vamos a ver. Todos los ajustes al balance o al estado de situación financiera, todo van a jalar de asientos, ¿eh? De esos asientos que hemos visto, ¿eh? Cargos y abonos, y acá indica, oye, a otras cuentas por cobrar, está disminuyendo en el 1 de enero de 2022, 415.000, en el año 22 538 y en el año 23 637. Y así sucesivamente para todos, fíjense. Las existencias están dándose de baja 8 millones en el 2020, en el 1 de enero del 22, 7 millones el 31 del 22, 31 de diciembre del 22 y 7 millones 551 31 de diciembre de 2023, que es el año de adopción. El saldo a favor, recuerdan que ellos lo presentaban junto, el saldo a favor del impuesto a la renta lo presentaban como otras cuentas por cobrar diversa como un instrumento financiero. Esto este es GAF, ¿ya? O sea, es mejor dicho PCGA, con principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú, sin NIF. Y fíjense ahí que lo tenían en cero, según el diagnóstico. Con NIF abrió una reclasificación, ¿no? Agrega a esa partida 415.000 y réstalo de esta partida de otras cuentas por cobrar. Tiene sentido, ¿eh? Lo quita de acá y lo agrega acá, ¿correcto? Igual acá. Quita de acá, agrega acá. Quita de acá y agrega acá. Respecto al saldo a favor del impuesto a la renta. Jala, ¿ya? Igual, con los demás partidas del balance. Esta partida, impuesto a las ganancias diferidas, no existía. Entonces se tenía que agregar. Ya, los que hay que tener agregado después de la adopción, de los ajustes, hay que agregarla en esta matriz, para que jale la fórmula. Y ahí te indica, ¿no? El efecto en el año uno, en el año 2 y cómo es en el año 3, cómo estaría quedando. ¿Ya? Igual en los siguientes años. Debe así, ¿correcto? Fíjense, dijimos que estos arrendamientos financieros no calificaban como arrendamientos financieros, sino que ya eran activos fijos porque estaban ya totalmente pagados, ¿correcto? Entonces se dan de baja, ¿eh? Se abona 106 en los 2 años y 808.85 en el último año y quedaría en cero la partida, ¿eh? Queda en cero y todo va a formar parte de propiedad, planta y equipo. Todo estaría acá. Acá está en resumen todos los asientos que se ha hecho a esta partida. Entre cargos, abonos, año, y estos serían los nuevos saldos, pero igual se hacen para todas las partidas de gastos y patrimonio. Si hay que agregarle una nueva que no está porque han creado una nueva cuenta, se agrega, ¿no? ¿Correcto? Y se fijan acá que todo está debidamente cuadrado. Fíjense, después de los ajustes NIF, ya vendrías con tus estados financieros NIF como tal, ¿no? Así deberían quedar. Así eran y así deben quedar con NIF full. Acá ya hace solo la suma después de jalar todo por cada año. Y esto sería los tres nuevos balances o estado de situación financiera. Ya, todo está cuadrado. Ahora fíjense, en el estado de resultados solo pide 2 años. Estos son los 2 años según PCGA peruanos y los ajustes que se agregarían después de haber identificado las situaciones, ¿no? Hubo un aumento en el costo de ventas en ambos años. Después hubo un gasto adicional y un ingreso, un externo al gasto administrativo en el año 2022 y en el 2023.
Entonces, todos los asientos que hemos hecho en la cédula asientos, en la pestaña asientos, se van a incorporar acá. La fórmula nos va a ayudar. Y hacemos esta prueba, fíjense. Acá sumando. 733.000. Eso debería ser el resultado del periodo del 2022, que en teoría debería ser lo que tienes en resultados del ejercicio nuevo, ¿no? Y se tendría que agregar, ya. Entonces, en el año 2023 hay un adicional, ¿ve? Después de los ajustes, hay un 1.600.000 que se estaría agregando como pérdida en el estado de resultados, ¿no? Después de hacer los ajustes, acá hay una pérdida y acá hay, no, perdón, acá es una, claro, pérdida y acá también es pérdida. En los 2 años hay una pérdida adicional de 1.600.000 y de 733.000 en cada uno. Como ya jala todas las fórmulas de los impuestos diferidos por el código que se le ha asignado, hay que tener cuidado solo los códigos, debe estar tal cual para que la fórmula te pueda jalar. Ya tienes todo cuadrado. Todo esto, este trabajo pasa a una hoja que se llama NIF 1. ¿Y qué es NIF 1 acá ya? Recuerdan, ayer, en la semana pasada hablamos que la NIF 1 pide que hagas una conciliación de cómo eran tus estados financieros sin NIF y ahora que están con NIF por los 3 años, ¿correcto? Entonces, acá se extrae todo, ¿eh? También se jala solito por fórmula, se agarra todo lo que es el balance con NIF. El 1 de enero del 22, 31 de diciembre del 22 y el 31 de diciembre del 23, que es la fecha de adopción plena, ¿no? Se jalan todo tal cual. Prueban que cuadre, tanto activos como pasivos, para el caso sí está cuadradito. Después pones el estado de resultados también con NIF, tal cual. Esto ya después de hacer los ajustes. Y después viene la conciliación, ¿no? La reconciliación. ¿Cómo es la reconciliación? Y en los informes que les he pasado de implementación, esto es lo que va, ¿no? Te dice, oye, a ver, concíliame y dime dónde han sido los ajustes. Te indica, el ANIF te pide, ¿no? Entonces comparas PSGA, Perú, PSGA, ¿sí? PSGA, ¿ya? Todos estos PSGA Perú lo comparas con lo que tienes con MIF, en teoría has hecho. Ya, ok, entonces el 1 de enero tú me pasaste con PSGA, estas son tus cifras del estado de situación financiera. He propuesto ajustes en las otras cuentas por cobrar diversas, he propuesto ajustes en existencias, en saldo a favor del impuesto a la renta, impuesto a las ganancias diferidos y todos los conceptos que han afectado. ¿Correcto? Ahí, y esa es la conciliación, ¿no? Ya, esto está conciliado el balance del año 1, igual del año 2 hay que conciliarlo, donde se indica y en el informe se explica, ¿no? De por qué se ha hecho ese ajuste por cada partida. Entonces, esta es la primera reconciliación o conciliación de los PSGA versus NIF. ¿Dónde ha afectado, no? Si ha sido importante o no los cambios. Después se hace la conciliación con el estado de resultados, pero solo que es por 2 años. Según PSGA de aquellos de PSGA del estado de resultados, esto es lo que me presentaste, dicen. Así hacía tu sistema. Se ha agregado un ajuste de 340.000 al costo de ventas, evaluación de inversiones inmobiliarias y otros conceptos. En total, esto es lo que ha afectado al estado de resultados del año anterior, ¿no? ¿Correcto? Entonces, acá la suma de estos dos debería ser 64.702 que está ahí. 98 solo que está acá. 4.572.000 suma estos dos. Y ya, ¿no? Así se concilia, se reconcilia y después ves el efecto con PSGA. Era una pérdida de 4.830.000, pero con NIF la pérdida es más, a ver, 1.564.000. Ahora vamos al periodo 2023, el estado de resultados, ¿ven? También tiene sus ajustes, ¿correcto? Entonces indica acá, oye, el 2023
la empresa tenía una ganancia de 8.400.000, pero después de los ajustes según NIM, bajó a 6.890.000. Eso es la conciliación del estado de resultados. Y por último, te pide la norma, hazme una conciliación con el patrimonio por los 2 años, indica ya. Entonces te dice, ¿cuál fue tu patrimonio neto según principios de contabilidad generalmente aceptados? Indicamos, mi patrimonio el 22 era menos 25 millones y el 22, el 31 de diciembre del 22 era de 31. Entonces, ya, concíliame eso, le dice, ¿no? ¿Qué ha afectado para que tengas ahora ese patrimonio? Esto es lo principal que ha afectado a patrimonio. Corrección de depreciación de vida útil de plantas productoras y otros activos, baja de pasivos financieros, costo atribuido de terrenos agrícolas, baja de inversiones inmobiliarias, participación patrimonial, BPP, activo y pasivo por derecho de uso 2016 y el impuesto a las ganancias. Todas esas cifras salen de los asientos, ¿no? Todo eso me ha afectado, Suiza, y me ha mejorado mi patrimonio a 12 millones, ¿no? ¿Dónde la ha beneficiado? En el costo atribuido, ¿no? 38 millones es lo que le ha ayudado a su patrimonio, el costo atribuido. Entonces, esto es el objetivo, esta es la parte final de NIF 1, ¿no? De poner los estados financieros bajo NIF, concíliame esos estados financieros versus el PCGA versus NIF, concilia las partidas que han afectado. Del estado de situación financiera, 3 años, por favor, te indican. Del estado de resultados, solo el comparativo del año anterior, o sea, 2 años. Y el patrimonio también te pide solo por 2 años, ¿no? Desde la fecha de transición, la fecha del año comparativo, ¿correcto? Una vez que ya tienes todo eso, ya tienes ya tus cifras con NIF, procedes a hacer una especie de resumen. Acá hicimos un resumen donde lo que está con verde es de efectos importantes, lo que está de naranja son efectos menores que incluyen reclasificaciones para presentar y adecuarse a NIF 1, y los que están con amarillos que no ha habido ningún efecto, ¿correcto? Y este es el resumen, ¿no? Que se puede decir que ha afectado al patrimonio. Entonces no es tanto por informe, sino que es más informativo para el que quiera chequear cómo ha sido, pero esto es lo que ustedes van a ver en los informes en el modelo que les he pasado, es lo que determina esto, ¿no? Entonces, acá el truco son las referencias, ¿no? Las referencias y lo difícil que es los asientos contables, identificar cuánto es a resultados del periodo y cuánto a resultados acumulados, ¿no? Tener en cuenta que solo el único asiento en libro diarios, ajuste o reclasificación, es en el 2023 o en el año de adopción. Los otros son solo para presentar. ¿Para presentar qué? Para presentar esto, ¿no? Esto. Ustedes ya hacen sus estados financieros, se presentan al auditor o al banco, pero a SUNAT solo le vas a presentar esto. No, no le vas a hacer un comparativo ni nada, ¿no? Solo esto le vas a presentar cuando ingreses haz tu declaración jurada, le indiques que estás bajo NIF y cuáles son las cifras, te va a decir, ¿no? Creo que no están pidiendo conciliación en el sistema de SUNAT, pero eso es justamente lo que determinaría, ¿correcto? No sé si hasta ahí, Hilton, tendrían alguna pregunta, porque todo esto está en los materiales que les estoy enviando, ¿sí? Y les indicaba que lo difícil es, con NIF 1, es identificar los asientos, cuántos resultados acumulados, cuánto del periodo, ¿no? Para formar esto. No sé si hasta ahí habría alguna pregunta al respecto. Mm, sí, bueno, hay una pregunta de Víctor, a ver, en el chat. A ver, déjame ver, voy a chat, ¿no? Acá está. Se tendría que rectificar. No, no es necesario, o sea, cuando rectificas DJ, cuando por efecto de adopción NIF hay mayor impuesto que pagar.
Pero si solo es ahora meramente, ¿qué te digo? Estimación, no, simplemente en el último play que vas a presentar ahora de este año, ahí ya se estaría regularizando, ¿no? Entonces, desde acá para adelante. En DJ no es necesario, solo cuando hay impuestos, sí. Impuesto, mayor impuesto que pagar, no más los intereses que corresponden y todo ese punto, ¿no? Ahí sí, tendrías que hacer tu rectificatoria para que Suna no te acote, ¿no? A ver, otra pregunta. Mira, también no harías la rectificatoria porque como la mayoría de acá has visto que son estimaciones y creo que para ITAN, por decir, para efectos de ITAN, las estimaciones, sobre todo en activos fijos, no van, ¿no? Se retiran de la base. Pero sí los impuestos diferidos es el tema, ¿no? Eh, Solo para fines de ITAN tendrías que considerar ahora, de acá en adelante que has adoptado NIF, o sea, adoptaste en el 2024, de ahí en adelante, ¿no? Es que no te pides nada que lo hagas comparativo ni nada, ¿no? Solo de este año. Entonces, este año, si determinas varios más impuestos diferidos, que eso sí entran dentro de la base del ITAM, para este año, para el 2024, ¿no? No es retroactivo. No sé si quedó claro hasta ahí. Ok. Juan, una consulta. Por ejemplo, los que van a adoptar NIF ya ahora en el 2024, o sea, su año sería 2024, 31 de diciembre del, 24. del 24, ¿cierto? Ajá. Y Eh, el prim- eh, año, de te ahí escucho. sería primero de enero del 2024 y 2023. No, o sea, el año de adopción sería el año 2024, 31 de diciembre. El año comparativo con NIF también sería el 2023. Y el año de transición, o sea, el año que estarías adoptando a NIF como tal para hacer, sería el año 2022, ¿correcto? Ya, pero como lo mencionaba, si es solo ese es el requisito de NIF 1, ¿ya? ¿Cuánto va a ir a resultados acumulados y cuánto a resultados del ejercicio? ¿Ya? Pero para SUNAT, para ingresar, solo ingresarías los asientos que estás determinado en el 2023, ¿no? Que también está resultados acumulados y del ejercicio, ¿no? Que vendría a ser igual el mismo trabajo, solo que no se contabiliza, ¿no? ¿Ya? Y lo que ahorita acabamos de ver, esa conciliación, eso no te pide en SUNAT, ¿ya? Esto es más para un tema de cuando estos estados financieros con notas van para usuarios, ¿no? Externos o internos, ¿no? Que quieren saber cómo va. Ya, si es los auditores, por lo general, ellos evalúan eso, ¿no? O sea, su examen va sobre los estados financieros en su conjunto, ¿no? Que incluyen las notas de revelación y si ha habido una adopción de NIF, incluye todo este punto, ¿no? Pero si es solo para efectos SUNAT, solo hacen los asientos del 2023, ¿no? Resultados acumulados y cuál es el resultado del ejercicio y las partidas. Ya no tendrías que formularle a SUNAT el año de transición ni el año comparativo, ¿no? No es necesario para la DJ, ¿no? Ah, ok. Sea, a los asientos contables serían en el 2023. Esto es lo que se ingresa. Tanto cuanto, o sea, lo único que se ingresa a la contabilidad son los asientos del 2023. En este caso, no para este caso, del último año donde estás adoptando. Para los otros años se hacen estos asientos para hacer lo que te mencionaba, ¿no? Un informe con notas de adopción, donde está esta matriz, ¿no? O el resumen de NIF 1, esto. Porque la NIF 1 te indica, ¿no? Te solicitas una conciliación. Entonces deberías saber cuánto ha afectado y a qué partidas ha afectado en años anteriores, ¿no? Pero los asientos solo se hacen en el libro diario, solo lo que determinas acá, ¿no? No es que tenga que ser un montón de asientos, ¿no? Estos son extra contables. Este sí es contable. Lo que vas a ingresar a tu contabilidad es esto. Para El este resto caso, sí. para este caso el año de adopción es 23.
Ah, en este caso sí es el 2023. Ah, ok, ya. Ujú. Ya, y ahí donde se generan todos los asientos contados. Ah, claro, ajá. Estos son asientos solo, como digo, para presentar, ¿no? Para determinar. Esto es lo que se termina. Pero hay que tener cuidado cuánto es pesar resultados acumulados y cuánto del periodo, ¿no? Ah, se separa, ¿no? Recomendaste que se tiene que hacer separado el tema del acumulado con el ejercicio. No, es que así se hace. Porque ahí tienes que determinar cuánto corre el resultado. Porque si lo pones todo el ejercicio, pues va a salir inflado tu estado de resultados, ¿no? Muy inflado va saliendo. Ese tipo. Por eso se distingue. Mira, resultados acumulados, por lo general le pongo, oye, para que aclare, ¿no? Tiene su código, PG18, y para las otras partidas del ejercicio son PL, ¿ve? PL, porque es Profit Loss de pérdidas y ganancias, ¿no? Y así es. Ah, ok. Últimas recomendaciones, Juan, para Ah, este. yo la última recomendación, si quieren hacer una opción plena, es lean lo que les envíe de qué es costo atribuido como tal, porque eso es lo que te ayuda, te simplifica la vida, ¿ya? Para no estar buscando, rebuscando mucha información. Y practicar estos asientos, ¿no? Oye, ¿cuál es el sentido de que en este año, pues, sobre todo en donde hay ajustes, ¿ya? Por acá dice, ¿no? Resultados acumulados, resultados del ejercicio, ¿ya? En el 22 no ha habido nada en el ejercicio. Puede que haya, ¿ya? Pero recuerda que el estado de resultados solo se presenta por 2 años, no te pide por los 3 años. Entonces, no valdría la pena ponerlo acá, ¿no? Por eso todo va acá, en el primer año. Ya, esto al siguiente año debería estar en resultados acumulados, ¿correcto? Y va lo mismo, ¿eh? Ahora, ¿cuánto afectó en el 2022 al resultado? 198. Ya, entonces, la sumatoria de estos dos debe estar en el resultado acumulado del 2023. Y si estaba en 2.272.000, que es esta. Y esto vendría a ser este año. O sea, ahí es donde se debe tener cuidado cuando vas a elaborar tus estados financieros, tus ajustes por NIF, ¿no? Esto es practicar esto, entenderle el sentido y cómo llega acá. Entonces sí es sencillo, porque jalan nada más de cargos de abonos y se basan sobre el código que se les ha asignado, ¿no? De cada cédula, ¿no? Y eso va acá. Entonces practicar y después de todos estos asientos, mira cómo llegamos al resumen y para qué me sirve este resumen, ¿no? Porque este resumen es lo que se va acá. Se va ahí ese resumen. Y en total ya no va uno por uno, sino todo acumulado. Y del estado de resultados también. Y así este es un tema de práctica, solamente es práctica, entender la matriz, práctica, y ese es el material que les he enviado, eh, cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace el plan, qué es lo que deben dominar, ¿no? Como mencionaba, siempre hay el tema de costo atribuido, eso es lo que más van a utilizar. Y el resto de hacer el diagnóstico, que tienes para hacer los modelos, para que puedan leerlo, y los casos más comunes, ¿no? Cuando hagan sus enunciados, se van a dar cuenta que busquen esto. Siempre son lo mismo. Son los casos típicos que se encuentran, ¿no? Ya, ya sí. Bueno, si no tienes ninguna pregunta, Hilton. Sí, sí, Juan. Yo, no sé si alguien más habrá alguna consulta. En todo caso, ya al chat podrían mandar, ya se lo comparto a Juan. No, damos entonces, Juan, por terminado la clase. Ya más adelante nos vemos. Contigo también hay un curso, ¿no? Y agradecerles a todos, ¿no? Por su participación de ahora. Recordarles también que mañana tenemos la NIF 10, Estados Financieros Consolidados, la clase, ¿no? Para que también puedan estar. Juan, gracias y bueno, será hasta la próxima. Ya, güey, más bien, Hilton, les voy a pasar un libro virtual de un colega acá local que es muy bueno en desarrollar libros con casuística. Como lo tengo virtual y es justamente NIF 1. Ah, perfecto. Ya, NIF 1, un poco de lectura, es más práctico. Ya, eso es lo que les puedo. Ahorita te paso para que tú lo distribuyas. Como es una compra virtual, eso lo puedes Ah, simplemente
pasar, ¿no? Perfecto, para que sea una ayuda también para Claro, no para dice nuestra nada. docente. Sí, sí, exacto. Listo. Buenas noches, gracias por todo. Igual, Gracias, gracias, gracias. gracias, Juan. Hasta luego.